En la Francia del siglo XVIII, cuando los matrimonios concertados determinaban el destino de las mujeres, una historia extraordinaria comenzó a desarrollarse en las sombras de la aristocracia. Marie Claire de Montpensier, hija de una familia noble en decadencia, experimentaría el abandono más cruel precisamente en el momento que debería ser el más sagrado de su vida. Si alguna vez te has preguntado ¿cómo puede nacer el amor de las cenizas de la traición y el dolor? Prepárate para conocer una de las historias más conmovedoras de la historia de Francia. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Y dale me gusta al video si te gustó esta historia y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora la escuchas. Era 1762 cuando Marie Claire, a los 18 años, fue prometida en matrimonio al conde Henri de Beaumont, un hombre 30 años mayor que ella. Los documentos de la época, conservados en los archivos de Mines de la Biblioteca Nacional de París, revelan que este acuerdo fue orquestado por la madre de Marie Claire, la condesa Isabelle de Montpensier. La condesa, viuda y endeudada, veía en el matrimonio de su hija la única salvación ante la inminente quiebra que amenazaba con consumir el nombre de la familia. Miedos, sus tímidas esperanzas de que tal vez pudiera encontrar algo de felicidad junto al conde, incluso sin amarlo. Sus palabras revelan a una joven resignada a su destino, pero aún capaz de soñar con un futuro menos sombrío. Obediencia filial y el secreto deseo de libertad. Los invitados susurraban sobre la melancólica belleza de la novia y la aparente indiferencia del novio, que parecía más interesado en la dote que ella aportaría que en la propia mujer. Sobre la dote y que huía de Francia para escapar de sus acreedores, dejando a su hija sola para afrontar las consecuencias de sus mentiras. La desesperación que se apoderó de Marie Claire esa noche sería solo el comienzo de un viaje que cambiaría por completo su vida. Refugio en tierras lejanas, perdóname por no tener el valor de enfrentarme a tus lágrimas. Los archivos del Tribunal de París registran que la condesa había contraído deudas astronómicas con comerciantes y banqueros, mintiendo sobre la situación financiera real de la familia durante las negociaciones matrimoniales. Falsificado documentos y presentado propiedades ya hipotecadas como garantías del matrimonio. La joven comprendió, en ese momento devastador, que había sido utilizada como una pieza en un cruel juego de engaños. El matrimonio que debía salvarla se había convertido en su mayor condena. En fraude, Marie Claire, aún vestida con su camisón nupcial, fue confrontada por su marido en estado de ira. Él la acusaba de complicidad en la traición, negándose a creer que una hija pudiera ser tan inocente como para no darse cuenta de las artimañas de su madre. Ilegal, siendo responsable de deudas que ni siquiera sabía que existían. Su posición como nueva condesa, que debería haberle proporcionado seguridad y estatus, se convirtió en una prisión de humillación y desesperación. Matrimonio sin enfrentar sus propias consecuencias sociales. La solución que encontró revelaría la verdadera crueldad de su carácter. Abandonar sus tierras y no volver a usar nunca más el título de condesa. Era una sentencia social equivalente a la muerte para una mujer de la aristocracia del siglo XVIII. Castillo, que habían presenciado su triunfal llegada solo 3 días antes, ahora observaban su partida en un silencio incómodo. Algunos sirvientes más antiguos, según cartas de la época, lloraron discretamente por la suerte de la joven señora. Matrimonio fallido, se vio obligada a buscar refugio en la única opción disponible, un convento en una pequeña ciudad cerca de la frontera con Alemania. La Madre Superiora, compadecida de su situación, aceptó acogerla temporalmente. Belleza natural, que antes atraía miradas de admiración en los salones parisinos, ahora parecía eclipsada por la tristeza que llevaba consigo.
No solo había perdido su posición social, sino también su identidad y su fe en la bondad humana de toda la comunidad local. La llegada de este enigmático personaje a la vida de Marie Claire marcaría el comienzo de su verdadero viaje hacia el amor y la redención. Muestran que había llegado a la zona unos 2 años antes, pagando al contado por una propiedad abandonada que convirtió en una próspera granja. Su aspecto distintivo, alto, de cabello oscuro y ojos penetrantes, contrastaba con sus sencillas ropas de campesino. Nunca había presenciado en su vida aristocrática. Había algo en sus movimientos, una elegancia natural que parecía desentonar con su aparente condición de simple agricultor. Cuando él levantó la vista y se encontró con su mirada, Marie Claire sintió un escalofrío inexplicable recorriendo su espina dorsal. Institución religiosa y su generosidad discreta se había ganado el respeto de toda la comunidad. La hermana Marguerite, la mayor de las religiosas, le confió a Marie Claire que Alexandre tenía una educación refinada, ya que lo había oído citar a Voltaire y Rousseau durante conversaciones casuales en el mercado local. Aislamiento voluntario. A diferencia de otros hombres que había conocido, él no mostraba interés en asistir a las festividades locales ni en establecer relaciones sociales más allá de las estrictamente necesarias para sus negocios agrícolas. Esta misteriosa autosuficiencia despertaba en ella una curiosidad creciente que contrastaba con la apatía que sentía por casi todo desde su llegada al convento. La valla que separaba sus realidades. Ella, una aristócrata caída en desgracia que buscaba refugio en la religión. Él, un hombre de pasado enigmático que había elegido una vida de sencillez rural. Ninguno de los dos imaginaba que el destino estaba preparando un encuentro que revelaría no solo los secretos que ambos guardaban, sino también la posibilidad de un amor que trascendería todas las convenciones sociales de su época. Cuando Marie Claire, absorta en sus pensamientos melancólicos, no se dio cuenta de que se había alejado demasiado de los jardines del convento. Siguiendo un estrecho sendero que bordeaba un arroyo, se encontró perdida en un denso bosque que no reconocía. El pánico comenzó a apoderarse de ella cuando se dio cuenta de que el sol se estaba poniendo y no podía encontrar el camino de regreso. Fue entonces cuando oyó una voz masculina llamándola entre los árboles. Muchas gracias por escuchar. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Alexandre apareció entre las ramas como una aparición, con una linterna en la mano y una expresión de genuina preocupación. Le explicó que se había dado cuenta de su ausencia cuando pasó cerca del convento para entregar algunas verduras a las hermanas, y que la hermana Marguerite le había mencionado que ella no había regresado de su paseo habitual. Sin dudarlo, había salido a buscarla, siguiendo las delicadas huellas que ella había dejado en la tierra húmeda. La sencillez de su gesto de ayuda contrastaba profundamente con la cruel indiferencia que Marie Claire había experimentado en su desastroso matrimonio. Sus vidas separadas durante meses. Cuando Marie Claire tropezó con una raíz, Alexandre instintivamente le ofreció su brazo para ayudarla, y el contacto físico, tan simple pero tan cargado de significado, hizo que ambos se detuvieran abruptamente en medio del sendero. Hizo que Marie Claire sintiera que por fin había encontrado a alguien que podía entender su situación sin juzgarla. Se encontró contando, con vacilación, el abandono de su madre y la crueldad de su marido, revelando heridas que había mantenido cuidadosamente ocultas incluso a las hermanas religiosas. La escuchó con una presencia compasiva que la hizo sentir verdaderamente vista por primera vez en meses. Cuando finalmente llegaron a las puertas del convento, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos.
La conexión que se había establecido en aquel oscuro bosque sería el primer hilo de un tapiz emocional que crecería hasta convertirse en uno de los grandes romances de la historia de Francia. Comenzaron a encontrarse regularmente durante los paseos vespertinos de ella por los jardines del convento. Estos encuentros, inicialmente casuales y breves, se convirtieron gradualmente en el momento más esperado del día para ambos. Alexandre reveló poseer una educación extraordinariamente refinada, citando a poetas clásicos y filósofos modernos con una facilidad que intrigaba a Marie Claire. Su forma de hablar, sus modales discretamente elegantes y sus vastos conocimientos contrastaban dramáticamente con su sencilla vida de agricultor. Corrupción moral que impregnaban la vida aristocrática. Las cartas conservadas en los archivos de Stuttgart confirman su radical decisión de abandonar la nobleza para buscar una vida con auténtico significado. Había estado motivada por la muerte de su primera esposa, la duquesa Sofía, que había sucumbido a una misteriosa enfermedad que él sospechaba que había sido causada por un envenenamiento político. El dolor de perder a la mujer que amaba por las maquinaciones de la corte lo había llevado a rechazar por completo ese mundo. Había sido víctima de las circunstancias. Él había tomado la valiente decisión de rechazar un sistema que consideraba moralmente corrupto. Esa diferencia fundamental entre sus experiencias, ella expulsada de su mundo, él eligiendo abandonarlo, creó entre ellos una compleja dinámica de admiración mutua y comprensión empática que trascendía las convenciones románticas típicas de su época. Algo despertaba en su corazón que había permanecido dormido desde el traumático abandono en su noche de bodas. No era solo atracción física o gratitud por el rescate y la compañía, sino algo más profundo, el reconocimiento de un alma gemela que había enfrentado la oscuridad y elegido la luz. El amor que comenzó a florecer entre ellos se construiría sobre bases sólidas de respeto mutuo, comprensión compartida y valores auténticos. Alexandre se profundizó de maneras que desafiaban todas las convenciones sociales y religiosas de su época. Ella todavía estaba técnicamente casada con el conde de Beaumont, aunque abandonada, y vivía bajo la protección de un convento católico. Alexandre, por su parte, había renunciado a su título, pero mantenía su condición de viudo en duelo. Ambos se encontraban en un territorio emocional y social complejo, donde sus sentimientos genuinos chocaban con las expectativas y restricciones impuestas por la sociedad del siglo XVIII. Reflexiones sobre la espiritualidad y la redención, ideas desarrolladas durante sus meses de contemplación en el convento. Este intercambio intelectual alimentaba una creciente intimidad emocional. Comprendió instintivamente lo que estaba sucediendo, pero optó por observar discretamente en lugar de intervenir de inmediato. Reconoció que Marie Claire estaba experimentando una curación emocional que ninguna cantidad de oraciones o penitencias había logrado proporcionar. Leyendo uno de los libros que él le había prestado, cuando una ráfaga de viento le arrancó las páginas de las manos, Alexandre corrió a ayudarla a recoger las hojas esparcidas, y cuando ambos se arrodillaron para coger el mismo papel, sus rostros quedaron a solo unos centímetros de distancia. El beso que siguió fue inevitable, natural, cargado de meses de tensión emocional reprimida. Enfrentaba ahora no solo a las consecuencias de su traumático pasado, sino también a las implicaciones de un amor que a los ojos de la sociedad era a la vez adulterio y sacrilegio. Alexandre, que había buscado paz y sencillez en su nueva vida, descubrió que el corazón humano no obedece a planes racionales. El amor que habían encontrado el uno en el otro les plantearía decisiones difíciles que pondrían a prueba sus convicciones más profundas. Marie Claire y Alexandre, una felicidad intensa, pero también desafíos aparentemente insuperables. La situación legal de Marie Claire seguía siendo un laberinto complejo. Estaba casada con un hombre que la había rechazado,
pero los divorcios no existían en la Francia católica del siglo XVIII. Alexandre, a pesar de haber renunciado a su título, aún tenía responsabilidades legales relacionadas con su herencia ducal alemana. Ambos se encontraban atrapados en redes jurídicas y sociales que hacían imposible cualquier unión oficial entre ellos. Verdaderamente amada y valorada como persona, pero también reconocía que su amor por Alexandre estaba en conflicto directo con los preceptos de la Iglesia que había abrazado como refugio. Alternativas: intentar anular legalmente su matrimonio a través de los contactos que aún mantenía en la aristocracia alemana. Huir con ella a tierras lejanas donde pudieran comenzar una nueva vida. O aceptar una relación clandestina permanente que preservaría las apariencias, pero los condenaría a ambos a una vida de secretos. Rumores aristocráticos de que ella vivía cerca de la frontera alemana. Aunque no deseaba recuperarla como esposa, su orgullo masculino se vio herido por la posibilidad de que ella pudiera encontrar la felicidad después de que él la hubiera rechazado. Comenzó a hacer discretas indagaciones sobre su situación, con intenciones que seguían siendo oscuras, pero ciertamente no benevolentes. Comenzaron a presionarlo para que regresara a sus deberes nobiliarios. Europa estaba atravesando importantes transformaciones políticas y su experiencia diplomática se consideraba valiosa para la familia real alemana. Esta presión externa creó una urgencia adicional para que Marie Claire y Alexandre tomaran decisiones definitivas sobre su futuro antes de que las circunstancias los separaran contra su voluntad. Abiertamente en Francia o Alemania, Alexandre tomó una decisión radical que cambiaría definitivamente el curso de sus vidas. Le propuso a Marie Claire que huyeran juntos a las colonias americanas, donde podrían comenzar una vida completamente nueva, libres de las restricciones legales y sociales que los aprisionaban en Europa. En aquella época, América representaba una frontera de posibilidades donde se podían reinventar las identidades, y las convenciones sociales europeas perdían gran parte de su fuerza coercitiva. Noches de insomnio, dedicadas a sopesar los pros y los contras de una decisión que cambiaría irrevocablemente su existencia, serían suficientes para establecer una nueva vida en las colonias. Incluso había investigado regiones específicas donde podrían establecerse como prósperos granjeros, lejos de los centros urbanos donde podrían hacerles preguntas indeseadas, recordándole que a veces Dios pone desafíos en nuestro camino, no para castigarnos, sino para darnos oportunidades de crecimiento espiritual a través de decisiones valientes. La hermana también observó que Marie Claire parecía más viva y esperanzada durante sus conversaciones con Alexandre que en cualquier otro momento desde su llegada al convento. Organizado todo, caballos para llevarlos al puerto, pasaje en un barco mercante e incluso ropa adecuada para Marie Claire durante el viaje. Solo quedaba su decisión final, un sí o un no, que determinaría si tendría el valor de abandonar todo lo que conocía en busca de un amor que podría ser su salvación o su perdición definitiva. Buscó a la hermana Marguerite y le anunció su elección. Se iría con Alexandre a América. La decisión no solo se basaba en el amor romántico, sino en la profunda comprensión de que esta podría ser su única oportunidad de experimentar una vida verdaderamente libre y auténtica. Las lágrimas que derramó al despedirse de las hermanas que habían sido su familia durante meses de sufrimiento mezclaban la tristeza por la separación y la alegría por la esperanza renovada. Con una mezcla de alivio y aprensión, aunque deseaba intensamente partir con Marie Claire, comprendía la magnitud del sacrificio que ella estaba haciendo y la responsabilidad que eso suponía para él. Prometió solemnemente que haría todo lo posible para garantizar no solo su seguridad física durante el peligroso viaje, sino también su felicidad en la nueva vida que construirían juntos.
Esa tarde se hicieron una promesa privada de amor eterno en los jardines donde se habían conocido, creando su propio ritual sagrado, ya que un matrimonio oficial seguía siendo imposible. Lo deseaba. Estos documentos, conservados en los archivos del convento, muestran su determinación de cerrar completamente su pasado europeo. Vez el convento que había sido su refugio, susurró una oración de gratitud y protección, y montó el caballo que la llevaría hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Dale me gusta al video si te gustó esta historia, y deja un comentario diciéndonos de dónde eres y a qué hora la escuchas. Pero también la acercaba a una libertad que nunca había imaginado posible para una mujer de su época. A su lado, Alexandre irradiaba una determinación protectora que la hacía sentir más segura que nunca, incluso en los días de su privilegiada infancia aristocrática, y cuidadosamente preparadas por él a través de sus contactos alemanes. Durante las paradas en posadas a lo largo del camino, mantuvieron una fachada convincente de respetabilidad burguesa, él presentándose como un comerciante alemán y ella como su hermana viuda que buscaba una nueva vida en América. Las cartas de Marie Claire describen la extraña sensación de libertad que experimentaba al vivir bajo una identidad completamente nueva. Mercante alemán que hacía regularmente la ruta a los puertos estadounidenses. El capitán, un hombre experimentado llamado Klaus Zimmermann, había sido discretamente sobornado por Alexandre para garantizar un alojamiento adecuado y no hacer preguntas inconvenientes sobre sus pasajeros. El barco era robusto, pero no lujoso, una diferencia notable con respecto al confort aristocrático al que Marie Claire estaba acostumbrada. Pero ella aceptó estas privaciones como símbolos tangibles de su recién conquistada libertad aristocrática que habían moldeado su juventud de forma asfixiante. Sociales. En la granja también trajeron consigo retos inesperados que pusieron a prueba la fuerza de su incipiente unión. Esperanza tuvo que aprender a administrar una compleja propiedad rural, a manejar las finanzas familiares y a enfrentarse al escepticismo inicial de los empleados, que dudaban de la capacidad de una señorita de la ciudad para comprender sus necesidades cotidianas y sus preocupaciones prácticas. Vínculo entre ella y Alfredo. Trabajaban codo con codo, tomaban decisiones juntos, afrontaban las tormentas, literales y metafóricas, como auténticos compañeros. Y fue durante una de esas tormentas cuando Esperanza recibió una carta que lo cambiaría todo. Su madre había descubierto dónde estaba. Granja le habían permitido casi olvidar la intensidad del control materno, pero las frías y calculadoras palabras le trajeron de vuelta dolorosos recuerdos de toda una vida bajo constante vigilancia y críticas demoledoras. Inmediatamente a Buenos Aires o enfrentaría consecuencias que se extenderían mucho más allá de ella misma, amenazando directamente la reputación y los negocios de su nuevo marido. Chantaje, pero basado en el poder real y las conexiones que ella había cultivado durante décadas de vida social estratégica. Encorvada y su mirada aterrorizada, propuso una estrategia que sorprendió a Esperanza por su sabiduría y sensibilidad emocional. Organizarían un gran evento en la finca, invitando no solo a los vecinos locales, sino también a algunas personalidades influyentes de Buenos Aires, incluyendo personas que conocían la reputación de Doña Remedios y podrían dar testimonio de la felicidad genuina de la pareja. Empleados que al principio veían a la joven señora con recelo, ahora trabajaban con entusiasmo para crear una celebración memorable. Esperanza coordinaba los preparativos con una energía y competencia que ella misma no sabía que poseía, descubriendo talentos organizativos que años de represión habían mantenido latentes. En la región, una escuela para los hijos de los trabajadores, un programa de asistencia médica básica y mejoras en las condiciones de vivienda.
Era una demostración práctica de que había encontrado un propósito y una realización lejos de la vida vacía que su madre había planeado para ella. Valores genuinos que Alfredo y Esperanza representaban. Algunos invitados eran incluso críticos discretos del comportamiento controlador de Doña Remedios hacia su hija, aunque nunca se habían manifestado abiertamente al respecto. Los verdaderos motivos del matrimonio de Esperanza. Pero algo inesperado estaba sucediendo. Por primera vez, la opinión pública no se ponía automáticamente del lado de la respetada matriarca, sino que comenzaba a cuestionar sus métodos. Rincón, mesas dispuestas bajo los árboles centenarios y la casa principal abierta para recibir a los invitados con la cálida hospitalidad que caracterizaba a la zona rural argentina. Conocimiento sobre agricultura y ganadería que nunca había tenido durante su protegida vida urbana. Naturalmente, en torno a esta transformación positiva que se instaló en el ambiente tangible, todos los invitados instintivamente formaron un respetuoso semicírculo alrededor del encuentro entre madre e hija, presintiendo que estaban presenciando un momento histórico que definiría el futuro de ambas. La matriarca, impecablemente vestida de negro como si estuviera de luto, examinó el entorno rural con un desdén mal disimulado antes de fijar su gélida mirada en Esperanza. Abandonando a tu familia, tu posición social, tu futuro por esta fantasía romántica. Las palabras estaban calculadas para humillar, para reducir a Esperanza de nuevo a esa niña insegura y sumisa que siempre había sido. Pero algo fundamental había cambiado en la joven, que ahora se enfrentaba a su madre con una serenidad impresionante. Que usted escribió para mí. Aquí descubrí quién soy realmente, encontré el amor verdadero y un propósito genuino. Lamento que esto no se corresponda con sus planes, pero ahora son mis sueños los que importan, no los suyos. Comenzaban a cuestionar sus métodos autoritarios. El intento de humillar públicamente a su hija se estaba volviendo en su contra de una manera inesperada y vergonzosa. La respetaba genuinamente. La mujer a la que había moldeado para que fuera una extensión de su propia ambición se había convertido en una persona independiente y realizada. Y eso la aterrorizaba profundamente. Creciente interés, se acercó al grupo y se dirigió directamente a Esperanza con una reverencia teatral que captó la atención de todos los presentes. Aquellas mujeres que verdaderamente engrandecen nuestra tierra con su presencia y sus acciones. Lo contrario de lo que Doña Remedios esperaba conseguir con su intimidante visita. Reino mucho más valioso que cualquier título aristocrático, superada por la autenticidad, la época, generación. Remedios, aislada socialmente tras el episodio público en la granja, acabó buscando la reconciliación con su hija, pero fue una reconciliación en los términos de Esperanza, basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de su independencia. Las dos nunca volvieron a tener la relación cercana que la madre había imaginado controlar, pero desarrollaron una cortesía distante que les permitió a ambas cierta paz interior. Autenticidad, trabajo digno y responsabilidad social que habían guiado su propia unión. La finca prosperó no solo económicamente, sino como símbolo de que el amor verdadero, basado en el respeto y el apoyo mutuo, puede superar cualquier obstáculo social o familiar. Su historia se convirtió en parte del folclore romántico argentino, inspirando a generaciones futuras. Lágrimas de alegría. Solía recibir visitas de parejas jóvenes que acudían en busca de consejos sobre el amor y el matrimonio. Sentada en el porche de la finca que se había convertido en su reino, compartía las lecciones de una vida construida sobre el valor de elegir la felicidad genuina en lugar de las convenciones sociales vacías. Para alguien, cuando mi madre me abandonó aquella terrible noche, pensé que era el fin del mundo. Pero solo era el fin de una vida que nunca fue mía y el comienzo de la vida que yo elegiría vivir.
Muchas simplemente aprendieron a valorar sus propios sueños y deseos por encima de las expectativas de los demás. El impacto de su valiente decisión repercutió en generaciones enteras. Los finales felices más hermosos no son los impuestos por otros, sino los construidos con valentía, autenticidad y amor verdadero. Granja donde construyeron un reino de amor que sigue inspirando corazones hasta el día de hoy, demostrando que el amor verdadero es eterno.